Vamos a hacer un rápido repaso de neuropatología. Empecemos con una anatomía ligera. Este es el encéfalo, tallo cerebral, cerebelo, médula espinal. Como ustedes saben, esas estructuras están lobulizadas. Tenemos lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal, tallo cerebral y médula espinal, aparte del cerebelo. Esas estructuras que acabo de nombrar están a su vez rodeadas por una membrana llamada meninges. Hay una meninge muy gruesa que rodea externamente el encéfalo que se llama la dura madre. La dura madre es importante porque genera un par de espacios, un espacio epidural y un espacio subdural. A su vez, el encéfalo está rodeado por otra membrana muy delgada llamada la aracnoides, que está adosada a otra membrana mucho más delgada que es la pia madre. Muy bien. Esas estructuras que estoy coloreando de azul, todo lo que es el encéfalo, cerebelo, tallo y médula espinal constituyen lo que llamamos las estructuras intraaxiales, es decir, el eje del encéfalo, mientras todo lo que está dentro de la bóveda craneal y vertebral y está por fuera del encéfalo son las estructuras extraaxiales. Por lo tanto, las amígdalas en sus espacios son extraaxiales. Vamos entonces a dibujar aquí un cerebelo, cerebelo, tallo, y obviamente vamos a dibujarle su revestimiento meningio. Entonces esa es la dura madre. Como les dije hace un momento, hay un par de espacios en la dura madre. Uno por encima, llamado el espacio epidural, y otro espacio por debajo, llamado el espacio subdural. El espacio subdural está en contacto con la dura madre y con el encéfalo. El epidural está en contacto con la dura madre y con los huesos del cráneo. También, como les decía, hay una membrana muy delgada que es la aracnoides y por debajo de ella se crea un espacio llamado el espacio subaracnoideo. Cuando tenemos una colección de sangre por encima de la dura madre, vamos a llamarlo un hematoma epidural. Cuando la colección de sangre está localizada por debajo de la dura madre, la llamamos hematoma subdural. ¿Listo? Puede haber agudos y crónicos. También puede haber hematomas por debajo del aracnoides, se llaman hematomas subaracnoideos. También pueden haber hematomas en el interior del cerebro, los llamamos hematomas intraparenquimatosos. Los hematomas intraparenquimatosos y subaracnoideos tienen un origen hipertensivo, mientras que los hematomas epidurales y subdurales son de origen traumático. Entonces es una diferencia radical entre uno y otro. Vamos a dibujar una cabeza y entonces esa cabeza la dividimos en dos partes, un espacio que complementa o corresponde a la bóveda craneal y el otro el extremo inferior de la cara. Vamos a mirar entonces cómo es la base de cráneo. La base de cráneo tiene tres porciones, una porción anterior, otra media y posterior, llamadas fosas. Entonces hay una fosa anterior, otra media y posterior. La fosa anterior está en la porción frontal y la fosa posterior está en la porción occipital del encéfalo. Como ustedes pueden verlo de esa manera, fosa anterior, fosa media y fosa posterior. El cerebro se acomoda de manera más o menos perfecta dentro de la bóveda craneal, de manera que el tallo cerebral emerge por el foramen magno, ¿sí? Como ustedes pueden observarlo en esa imagen. Vamos a dibujar entonces con más tamaño una bóveda craneal. Ahí tenemos lo que es la silla turca, el foramen magno es ese espacio, la zona posterior, ¿sí? Esa es la fosa media, obviamente, y vamos a dibujar cosas. Esta es la apófisis cristaral, que se ubica entre los dos hemisferios frontales. Esa que señalé con la flecha es el clinoides, que hace parte de la mayor del esfenoides. La otra estructura que demarqué en azul es el clivus y la que está en verde corresponde al peñasco o porción petrosal del temporal. Estoy marcando ahí los huesos frontales y occipitales y parietotemporales de cada lado. El cerebro puede impactar, ¿sí?, cualquiera de esas zonas cuando se desplaza por un trauma fronto, occipital o temporoparietal bilateral. Esas lesiones traumáticas se producen en mecanismos de golpe contra golpe. Las estructuras que estoy señalando ahí son vitales porque lesionan zonas claves del encéfalo. Esas zonas son las siguientes. En la fosa anterior
apófisis crista galli, que por lo general lesiona dos estructuras. Una, la porción interna de los lóbulos frontales y la rodilla del cuerpo calloso. Luego continuamos y observamos, ya dije dónde estaba, el clinoides, ala mayor del hueso esfenoideo, que lesiona la punta del lóbulo temporal. Luego, más abajo, el clivus, la pared anterior del foramen magno, que por lo general lesiona la protuberancia. Y posteriormente encontramos otra zona importante, que es la porción petrosa del temporal o peñasco, que al momento de traumatizar lesiona la cara anterior del cerebelo y los pedúnculos cerebelosos, causando desgarro de ellos y muchas veces llevando a la muerte. Entonces, son lesiones, son estructuras anatómicas que producen lesiones con mucha facilidad y causan traumas de alta letalidad. Recuerden que el cerebro está suelto, entonces él se mueve casi que libremente y de esa manera se logra el daño a todas las estructuras anatómicas del cerebro contra las salientes óseas que acabo de describir. Ahí vemos, los golpes pueden ser en sentido lateral o fronto-occipital, es decir, de delante hacia atrás o hacia los lados. Vamos a dibujar ahí el tubo neural. El tubo neural tiene dos porciones, una anterior y una posterior. El extremo anterior se llama el neuroporo anterior, el extremo posterior se llama el neuroporo posterior. Cuando tenemos un defecto del cierre asociado a deficiencia de ácido fólico, el neuroporo anterior se produce en la encefalia. Cuando la alteración es el polo posterior, se produce una espina bífida con sus variantes meningocele y mielomeningocele. Vamos a dibujar ahora las carótidas internas y sus vasos que constituyen el polígono de Willis. Comunicante anterior, cerebral posterior, comunicantes posteriores, la basilar y la arteria cerebral media. En esta zona, en el polígono de Willis, se forman con mucha frecuencia aneurismas. Recuerden que el aneurisma es una dilatación sacular de la pared del vaso. Esos aneurismas pueden romperse y la causa principal de la ruptura son aneurismas. Cuando se rompe un aneurisma cerebral se produce un hematoma de tipo subaracnoideo. Tengan en cuenta que, recuerden, asociado a hipertensión, tengan en cuenta también que esos hematomas subaracnoideos o esos aneurismas ocurren en su mayor parte en la circulación anterior. El 85% de los hematomas, de los aneurismas, ocurren en el territorio de la circulación anterior y el 15% restante en el territorio de la circulación posterior. Vamos a hablar de accidentes cerebrovasculares. Aquí son dos tipos, hemorrágico e isquémico. Vamos a dibujar dos vasos sanguíneos. ¿Sí? Recuerden, dos tipos, hemorrágico e isquémico. Y ese vaso, como vemos ahí, tiene una solución de continuidad de la pared. Tiene una herida, se rompe el vaso y por ahí hay una hemorragia, sangra. Ese sangrado masivo hace que la zona posterior a la ruptura del vaso tenga una hipotensión, por lo tanto la presión cae y eso va a llevar a una hipoperfusión del área que ese vaso irrigaba, llevando a isquemia. Por el otro lado, se produce un efecto de masa compresivo por la hemorragia que se generó, por lo tanto, el ACV de tipo hemorrágico produce dos lesiones, una masa y una isquemia al parénquima cerebral. En el accidente cerebrovascular de tipo isquémico, ¿qué puede ocurrir? Se produce un trombo que ocluye la pared del vaso, impidiendo el flujo sanguíneo llevando a isquemia, o puede ocurrir una embolización, un tromboémbolo en otra parte que tapa el vaso sanguíneo e impide el flujo sanguíneo libre a través del vaso, llevando a una isquemia cerebral. ¿Sí? El flujo sanguíneo disminuye o está ausente y lleva pues entonces a que se genere una necrosis de tipo liquefactivo. Es el cerebro debido a la falta de irrigación, pero el evento patológico es una isquemia. Entonces recuerden dos tipos de accidente cerebrovascular, isquémico y hemorrágico. Vamos a hablar ahora de tumores. Y los tumores son sencillos, abordémoslos de esta manera. El más común de todos, el tumor más común del cerebro son las metástasis. No hay vuelta de hoja, no hay que discutir nada más. Las metástasis, o sea, tumores de tipo secundarios, principalmente pulmón y mama. ¿Sí? Son las principales causas de metástasis a el encéfalo. Ahora, si lo que vamos a hablar, o sea, el tumor más común del cerebro son las metástasis, tumores secundarios. Si hablamos del primario más común, es un tumor por lo generalmente benigno que se llama el meningioma.
Y si estamos hablando del tumor primario maligno más común, vamos a hablar de un tumor conocido con el nombre de glioblastoma multiforme. Punto final. Ahora continuemos con tumores. Entonces vamos a hablar de los tumores primarios. Los tumores pueden tener diferentes categorías, ¿sí? Entonces, ya los primarios, secundarios, pues son las metástasis, ya sabemos que son los más comunes, y cuando hablamos de tumores primarios, el tipo de la familia de tumor más común son los astrocitomas. Los astrocitomas hacen parte de la familia de los gliomas, como ustedes ya lo saben. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa cuando uno tiene un astrocitoma. Generalmente los astrocitomas son ascendentes, es decir, uno está normal, luego hace un astrocitoma tipo 1, luego progresa a un 2, luego progresa a un 3, luego un 4 y después del 4 no hay progresión. El paciente simplemente fallece. Son tumores de muy mal pronóstico, por lo tanto no hay ninguna expectativa de vida frente a estos tumores, salvo situaciones casi que excepcionales. Uno puede dividir los astrocitomas en dos grupos grandes, de bajo grado y de alto grado, como vemos allí. Los tumores de alto grado son de muy mal pronóstico y los de bajo grado también. Y son de mal pronóstico porque ambos o todos van en una escala de progresión, todos van subiendo. ¿Listo? Entonces, la sobrevida de un astrocitoma de bajo grado es alrededor de 1 o 2 años, mientras que los de alto grado es una sobrevida alrededor de unos 6 meses en promedio. Recuerden que también tienen nombres. El astrocitoma 1 se llama tipo clásico, el astrocitoma 2 difuso, el astrocitoma 3 se llama astrocitoma anaplásico y el astrocitoma tipo 4 se llama glioblastoma multiforme. También tengan en cuenta lo siguiente: esos tumores suelen coexistir. Es muy frecuente que esos tumores estén agrupados en medio de ellos. Por lo tanto, es frecuente encontrar un glioblastoma mezclado con astrocitomas 1, 2 y 3 o mezclas entre 1, 2 y 3. Por lo tanto, el pronóstico siempre lo va a dar, así sea el menor porcentaje de ellos, el de más alto grado que el paciente tenga. Eso es un dato fundamental. El glioblastoma multiforme es un tumor que produce necrosis. Y esa necrosis tiene una forma, está en empalizada. Los astrocitomas anaplásicos también tienen un patrón histológico importante. Y el patrón histológico es proliferación vascular. Hay que saberlos. Ahora, hay otro tumor, no muy frecuente, pero vale la pena que lo recuerden, llamado oligodendroglioma. El oligodendroglioma es un tumor originado en los oligodendrocitos. Ese tumor se origina por lo general en una coelección cromosómica de tipo 1p19q y se caracteriza por producir calcificaciones en los estudios. Tiene un patrón histológico de células de huevo frito y es más o menos el 2% de todos los tumores del encéfalo. Vamos a dibujar un encéfalo con un entrante en el parénquima rodeado por meninges. Eso es un tumor originado en las meninges llamado meningioma. La mayor parte de los meningiomas están localizados en la convejidad, en la pared libre del encéfalo. Por lo tanto, suelen tener un pronóstico favorable, se consideran tumores benignos. No obstante, algunas veces los meningiomas pueden tener localizaciones atípicas, por ejemplo, en la base del cráneo, en el clivus, en la fosa posterior, en la hoz del cerebro. Por lo tanto, son tumores benignos que pueden comportarse de manera maligna. Recuerden que los meningiomas tienen cuerpos de samoma, otra característica, un patrón histológico importante de ellos. Otra lesión importante, el neurinoma del acústico, schwannoma del octavo par craneal. Y este tumor es importante porque puede comprometer tangencialmente y afectar también los pares craneales 7, 5 y 10. Un dato para recordar es que es un tumor localizado en el ángulo pontocerebeloso. Cuando ustedes oigan hablar de un tumor localizado en el ángulo pontocerebeloso, la primera cosa en la que tienen que pensar es un neurinoma del acústico, en nada más. Es un tumor benigno, por supuesto. Vamos a hablar de meningitis. Entonces recuerden que la meningitis es una infección de las meninges. Generalmente los gérmenes son bacterianos. Entre 0 a 30 días la causa son gérmenes maternos, gérmenes que vienen de la región anal de la madre, gérmenes entéricos, gram negativos que se contagian al momento del trabajo de parto. De los 30 días a los 2 años, la causa número 1 suele ser Haemophilus influenza. Y de los 2 años en adelante, la causa número 1 es variada, pero tiene el estreptococo es muy importante, pero la Neisseria meningitis o meningococo también es importante y hay que tener en cuenta que tienen la posibilidad de producir lesiones anexas de alta mortalidad, entre ellas fracaso suprarrenal
o síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Bien, recuerden que a veces las meningitis se complican con abscesos y los abscesos son causa importante de muerte y secuelas post-meningitis. El diagnóstico de la meningitis es de una punción lumbar. Vemos un encéfalo con su médula espinal y vamos a trazar unas líneas de sección a nivel C2, C7, otra línea un poco más abajo a nivel de T6 y a nivel de L1, porque vamos a hablar de trauma raquimedular. Recuerden que en el trauma raquimedular el nivel de lesión es sumamente importante. Cuando la lesión está a nivel de C2, la lesión es mortal. ¿Listo? Cuando la lesión está por encima de C7, el paciente va a tener un cuadro de cuadriplejía. Y de ahí para abajo, de C7 hacia abajo, va a haber un cuadro de paraplejía variable. Es decir, mientras más abajo sea, menos compromiso va a haber de órganos y no obstante el compromiso de miembros inferiores, tanto sensitivo como motor, se mantiene. Es decir, las lesiones que comprometan la médula espinal torácica y lumbar alta afectan, aparte de la movilidad y la sensibilidad de extremidades inferiores, la función orgánica. Ya lesiones de L1 hacia abajo probablemente no tienen ningún compromiso visceral, pero sí van a tener un compromiso importante de la parte sensitiva y motora de las extremidades inferiores.